tardes. Estamos aquí de nuevo hoy sábado 4 de abril en nuestro Facebook Live, como lo habíamos programado. Hoy vamos a hablar de el síndrome de los niños con hiperactividad. Denme un segundito. Para las personas que están llegando, que se van a ir incorporando, denme un segundo por favor, que ustedes saben que todo esto técnico requiere cositas. Miguelito, ya puedes mandar el link, por favor. Todo esto técnico nos hace retos, nos pone retos, y qué rico que nos pone retos, porque los retos son parte de un aprendizaje. Los retos son parte de que podamos aprender, de que podamos hacer cosas nuevas, de que podamos divisar cosas nuevas, de que podamos alimentar nuestra mente con cosas nuevas, y eso hace parte de todo este tema que estamos viviendo, de esta situación en la que estamos viviendo. Entonces uno decide cómo quiere alimentar la mente, si la quiere alimentar con retos y crecer, o la queremos alimentar con qué. Bueno, no vamos a entrar más en saludos ni en nada, porque el tema hoy es importantísimo, y además de que es importantísimo, pues es un tema que quiero tocar, dándole a las personas la mayor información que podamos tener para que sea de beneficio para las mamitas y para los papitos que tienen niños que tienen este síndrome de TDAH. ¿Qué quiere decir un niño? O que si yo tengo un hijo, perdón, denme un segundito, yo voy a copiar aquí una cosa y voy a mandarla por aquí. Listo. ¿Qué quiere decir que yo tengo un hijo, o que tengo una persona, un hijo o un sobrino o un familiar de un niño con síndrome de TDAH o síndrome de hiperactividad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, entonces primero, TDAH significa, o sus siglas son trastorno de déficit. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Buenas tardes. TDAH significa, o sus siglas significan, trastorno de déficit de atención o hiperactividad. Eso significa TDAH. Entonces, cuando yo tengo un niño o una niña o un chiquito en mi casa con este síndrome, vamos a ver qué quiere decir que yo tenga un niño o una niña en mi casa con este síndrome. Entonces, un padecimiento que se caracteriza por la inatención, hiperactividad e impulsividad, que se puede detectar desde muy temprana edad. Casi que desde los 2 años hasta los 6 años se puede detectar. Tiene dos causas principales, esto es importante que lo sepamos. La primera causa es una causa neurológica, algo que sucede en el cerebro. Y la segunda causa, en menor medida y en menor porcentaje, es una causa emocional. Pero este trastorno fue llamado de esta manera TDAH desde 1980. Pero mucho antes, desde mucho más antes, diferentes científicos, doctores neurológicos, ¿cómo puedo decir? Se refirieron a este trastorno de varias maneras. Una de las maneras en las que se refirieron fue, lo llamaban Felipe el niño del mantel. Esto lo llamó así el doctor Henry Hotford. Luego lo llamaron niños lábiles, de comportamiento lábiles, y esto lo denominó un señor llamado doctor Dinor. Luego también lo llamaron defecto patológico en el control moral, fue el doctor Jacques Axtell el que lo denominó así. También fue denominado como disfunción cerebral minimal, esto también lo hizo el doctor Clemens Peters. También fue denominado o catalogado como daño cerebral minimal, el doctor Clemens Peters. Y síndrome hiperkinético de la infancia, así lo denominaba la Organización Mundial de la Salud hasta 1980, que bajo estudios clínicos, bajo estudios médicos y bajo mucho reconocimiento psiquiátrico y psicológico, se denominó síndrome de TDAH o síndrome del niño con hiperactividad. Hola Juanse, buenas tardes, ¿cómo estás?
Es más frecuente que este síndrome se encuentre en los niños que en las niñas. Por cada 3 niños que tienen este síndrome, una niña lo tiene. Y el 5% de la población de los niños del mundo tienen este síndrome. Entonces es algo para poderle poner mucha atención. Este síndrome se han identificado unas causas, unas de factores genéticos y otras de factores ambientales. Los factores genéticos son muy importantes en la detectar este síndrome. Y los factores ambientales son los prenatales, los perinatales y los postnatales. Entonces yo quiero detenerme aquí un segundo. Los factores genéticos los voy a tratar de segundo y voy a tratar primero los ambientales. Los ambientales, que son los prenatales, los perinatales y los postnatales. O sea, antes de que una mamá se embarace, durante el embarazo de la mamá y después del embarazo de la mamá o durante el parto del niño. Cuando antes que una mamá se embarace y esta mamá fuma cigarrillo o es alcohólica o consume sustancias alucinógenas o está medicada, tiene alguna condición médica clínica, puede que esta medicina que esta mamita tome haga una consecuencia en su embarazo o en su bebé. Las perinatales, o mientras la mamá está en el periodo de embarazo, hay embarazos que son absolutamente tranquilos, embarazos que pasan absolutamente muy cómodos, donde su mamá, donde la mamita tiene un embarazo tranquilo, cómodo, a pesar del nivel hormonal, que todas las mujeres cuando estamos embarazadas nos ponemos susceptibles o nos ponemos irascibles o diferentes situaciones, pero sin embargo, y pese a todo eso, tenemos embarazos tranquilos. Esto nos va a dar un niño o nos va a traer un niño que se va a gestar de una manera tranquila, de una manera óptima. Cuando en los embarazos hay maltrato, irritabilidad, desorden hormonal y otras cantidades de situaciones externas a la gestación, pues muy seguramente ese niño va a tener una carga emocional y emotiva que luego vamos a tener que ver en el desarrollo del crecimiento de este niño. Y las postnatales o las después del parto, que son las que causan, por ejemplo, hay niños que nacen por cesárea y estos niños a veces antes, ahorita casi no se usa, pero antes usaban forzas y esto aprisionaba el cerebrito de los niños y les causaba a los niños determinadas situaciones. Entonces esas son las causas externas y las causas genéticas son las que son heredables. Por ejemplo, yo fui una niña hiperactiva y la hiperactividad nunca viene sola, casi nunca viene sola. Ahorita más adelante vamos a hablar de eso. Siempre viene acompañada, casi siempre viene acompañada de otra condición en el aprendizaje. Y por ejemplo, yo era hiperactiva y esa hiperactividad, una de las causas, me voy a devolver un poquito, una de las causas prenatales, postnatales, cuando nace un niño en el momento del parto, es por ejemplo las circunstancias que se dan en el parto que hacen que este niño o esta niña tenga algún problema. Cuando yo fui a nacer, mi mamá, pues hace años, hace 40 años no había toda la ciencia que tienen ahora los médicos, que las ecografías y todo lo que había. Los médicos podían saber con anterioridad cuánto pesaba el niño, cómo venía el niño, cuánto era el diámetro parietal del niño. Si el diámetro parietal del niño era muy grande, pues entonces esa mamá o ese niño era un niño macrosóbico, entonces a esa mamá la programan para cesárea porque no van a poder sufrir a una mujer si no va a poder tener ese niño. Antes no había nada de esas situaciones, entonces yo era una bebé macrosóbica y mi mamá es una mujer pequeña, y entonces cuando mi mamá me fue a tener a mí fue complicado en ese tiempo y mi mamá tuvo un trabajo de parto muy largo y a mí finalmente me sacaron por cesárea, y cuando el médico me sacó yo tomé líquido amniótico y ese líquido amniótico se me fue a unas neuronas, y cuando yo fui creciendo yo tuve síndrome hiperactivo y tuve acompañado de algo que se llama displepsia. Y esto no lo sabía ni mi papá, ni mi mamá, ni nadie cuando yo crecí. Obviamente yo crecí bajo mucha
monitoreo médico y clínico, de me hacían electroencefalogramas y todo para ver cuál era el daño de ese líquido amniótico que yo había tomado. Entonces, mis primeros años, como hasta los 8 o 9 años, fue muy riguroso los controles clínicos. Pero luego, cuando yo entré como a quinto de primaria, yo me aburría terriblemente en el colegio. A mí me cansaba tener que estar en el colegio y tener que hacer una misma tarea, y yo me aburría y yo le ponía muchas excusas a mi papá para no ir al colegio. Entonces mi papá en ese tiempo él estaba estudiando su carrera, pero también era visitador médico. Entonces, como él era visitador médico, él tenía mucha información que muchos papitos de hoy en día de pronto no tienen cuando se enfrentan a esta condición con un hijo. Entonces él empezó a observar cosas en mí y él se dio cuenta que yo tenía dislexia y que yo tenía síndrome de niña hiperactiva. Entonces me sacaron del colegio. Yo estudiaba en un colegio de monjas, donde las monjas me regañaban por todo, donde las monjas era muy complicado, más mi condición. Entonces yo tenía dislexia. Dislexia es que confundía la D con la B, confundía el 3 con la E, confundía el 5 con la S, pero yo no me daba cuenta. O sea, yo podía escribir burro con D, o sea, durro, y leía burro. Otro problema que tienen las personas que tienen dislexia o los niños que tienen este síndrome es que cuando escribía en un renglón iba a escribir una frase y a mí no me alcanzaba la frase para escribir el renglón. Escribía la casa de, en el siguiente renglón María, bueno, era muy complejo. Entonces mi padre pues se dio cuenta de esta situación y me inscribió en un colegio especial que se llama Laureta Bender, que es un colegio enfocado en niños que tienen déficit de atención y enfocado en niños que tienen problemas de aprendizaje. Aparte del pensum normal de todos los colegios, tiene 5 áreas donde maneja lectoescritura, está el psicólogo, bueno, es un compendio de profesionales, un gran colegio, hoy en día es bilingüe y es un colegio al que yo le agradezco mucho mi formación. Entonces, ese tema de ese trauma al nacer me causó a mí esta situación. Y como yo fui una niña hiperactiva, el 76% de los niños hiperactivos es por herencia, es genético. Esos niños son 76% de la población de los niños hiperactivos. El 76% de esos niños es heredado. Entonces, obviamente, mi hijo, Gabriel, desde muy temprana edad, no tuvo problemas, yo no tuve problemas en el embarazo. Bueno, tuve un embarazo un poquito complicado en el sentido emocional, pero no tuve problemas de salud de ningún tipo. En el nacimiento de Gabriel fue un nacimiento súper tranquilo, fue un nacimiento de hecho me fue mejor en el parto de Gabriel que en el parto de Miguel. Y Gabriel, desde muy temprana edad, empezó a mostrar características de niño con síndrome de hiperactividad, hasta que a los 3 años fue muy complicado sus síntomas y lo llevamos a la neuropsicóloga para que hiciera la evaluación, porque atención, no puede decirte un profesor su niño es hiperactivo, no puede decirte el vecino, no puede decirte el familiar. El síndrome de TDAH o síndrome de hiperactividad es diagnosticado por una psicóloga, neuropsicóloga, por una evaluación que se hace concienzuda al niño. No es que porque el niño salta, brinca, baila, corre, pinta, raya, es hiperactivo. No. Aquí vamos a aprender de eso, vamos a aprender bastante de eso. Bueno, entonces el 76% de esta población, de estos niños, tienen este síndrome porque es heredado. Y el otro es por cualquiera de las condiciones que acabamos de ver, o por un trastorno ambiental o por un trastorno genético. Bueno, cuando decimos que el TDAH se presenta frecuente con otros trastornos comórbidos, o sea, este trastorno nunca, muy poquitas veces ese trastorno se presenta. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola Ana Gabriela, ¿cómo estás? Se presenta solo. Casi nunca este trastorno se presenta solo, casi siempre viene acompañado de otra condición. Como les decía, en mi caso venía acompañado de dislexia. En el caso de mi hijo Gabriel
Gabriel tenía las 5 o tiene las 5 memorias activas. Entonces, ahorita más adelante voy a hablarles de eso. Este trastorno se presenta con otras patologías. Denme un segundito, yo pongo esto por acá. Ya. Entonces, viene con trastorno de negativas desafiantes, este es el 50%. Con trastornos del sueño, otro 50%. Con trastornos de conducta, el 40%. Esos trastornos de conducta son muy complicados porque son niños que o son muy irascibles y entonces se te tiran al piso y te hacen el berrinche y se pueden hasta golpear y lastimar ellos mismos, o con gritos y llantos desesperados que las mamitas a veces no sabemos qué hacer porque el niño se agarra a gritar y a gritar y a gritar y a gritar y no sabemos cómo calmar el niño, ¿sí? Entonces vienen con trastornos de conducta el 40%. Vienen con trastorno de ansiedad, son niños muy ansiosos, son niños que no pueden estar haciendo una sola tarea, son niños que si tú los pones aquí a pintar, a los 2 minutos están saltando, a los 2 minutos están en otro lugar porque no pueden estar en una sola parte, en una sola actividad y en un solo, en una monotarea, no pueden, ellos no pueden, su cerebro no puede hacerlo. Vienen con trastornos de aspecto de autistas. El 28% de los niños que tienen síndrome de hiperactividad o TDAH son niños autistas. Entonces tiene dos condiciones, es un niño autista y es un niño hiperactivo. Y el 11% de estos niños tienen un TIP, o mueven el ojo, o tienen que mover una mano, o tienen que estar moviendo el pie, o algo tienen que estar moviendo, tienen un TIP físico. Y el 4% tienen un trastorno muy complicado en sus estados de ánimo. Son niños muy volubles, son niños que ahorita están llorando, luego se están riendo, luego están enojados, luego están tristes, porque adentro de ellos, en su interior, en su cerebro, en su parte química, en su parte cerebral química, hay un descontrol. Entonces ellos tienen este problema de trastorno de ánimo. Hay 3 síntomas que vamos a ver, 3 síntomas para identificar cuando hay un niño con este síndrome, con el síndrome de TDAH. Y es, el primero, es un niño que no se puede enfocar, es un niño que no puede atender, es un niño que pasa un minuto y después del minuto ya no se puede concentrar absolutamente en nada. Por ejemplo, tú lo pones a hacer una plana y la plana debe hacerla en 5 o 10 minutos y pasó la hora y el niño no hizo la plana. El niño empezó a escribir y empezó a pararse porque no se puede quedar quietico escribiendo la plana. O lo pusiste a dibujar, el niño no pasa más de 3 minutos dibujando. Claro, Karen, tranquila, lo puedes mirar en replay. Son niños que no pueden enfocar su atención en una actividad, ¿sí? Ese es el primer síntoma. Y este síntoma para ellos es muy tremendo porque este síntoma trae impactos muy fuertes en su rendimiento académico, en su escolaridad. Aunque son niños tremendamente inteligentes, son niños con un coeficiente impresionante. Mi hijo tiene 5 memorias activas. El test que le hizo la neuropsicóloga salió con 400 y pico de calificación. O sea, son niños tremendamente inteligentes. El segundo síntoma de estos niños son niños con una hiperactividad. O sea, corren, saltan, no se cansan. O sea, primero te duermes tú antes de que se duerma el niño. Son niños que todo el tiempo están en una actividad, no descansan, no paran. Parece que tuvieran pilas y repuesto y batería de repuesto. Son niños que no paran. Y el tercer síntoma de estos niños es la impulsividad. Son niños que algunos de ellos tienden a ser hasta agresivos porque son demasiado impulsivos. Entonces son muy sensoriales. Entonces si están contentos son eufóricos. Si están tristes son depresivos. Y si están enojados son violentos. Ese es el tercer síntoma. Entonces, ir identificando los síntomas de los niños nos va poniendo en un escenario de ir mirando cómo estamos mirando los niños que tenemos a nuestro alrededor. Estos síntomas deterioran o interfieren de forma muy significativa en el rendimiento
de los niños en todas sus áreas, en el área escolar, en el área familiar y en el área social. En el área escolar, pues porque son niños que les cuesta rendir como están rindiendo el resto de los niños. En el área familiar, porque como casi siempre son niños muy inquietos, demasiado inquietos, pues empiezan a molestarle a los demás familiares. Y en el área social, pues son niños que les cuesta establecer relaciones. También hay que estar atento que este problema, muy atento, que este problema que está ocasionando este niño o que esta situación por la que está pasando este niño no sea causado por otras cosas nucleares o por otras cosas que estén a su alrededor, como por ejemplo medicación que se esté tomando. Por ejemplo, niños que son asmáticos. Los niños que son asmáticos, pónganme en corazoncitos si van bien escuchando. Los niños que son asmáticos son niños que toman medicina que tiene cortisona o inhaladores, y casi todos los inhaladores y todas las medicinas, prednisolona, todas estas medicinas que tienen que ver con el asma, son niños que tienen corticoides en sus sistemas. Entonces los corticoides los vuelven ansiosos, los vuelven necios, los vuelven con una C, los vuelven que no se quieren quedar quieticos. Entonces esto también puede generar agentes externos a otras patologías clínicas que los niños tengan, pueden generar estas reacciones de hiperactividad. O simplemente algo que a ellos les está molestando y que como están en una edad tan pequeña, de los 2 del año a los 5 o 6 años, ellos no saben explicar en su interior qué es lo que sienten, y entonces simplemente empiezan a tener un comportamiento hiperactivo, ¿sí? El manual, el DSM-5, es el manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales. En este manual dice que estos tres principales síntomas, que es uno, la presentación predominante de la falta de atención, eso tiene que ver mucho con la conducta. El segundo, la presentación predominante a la hiperactividad o a la impulsividad que les dije. Y el tercero, la presentación combinada de los dos o de esos dos más otra patología como el autismo, como los trastornos de sueño, como los trastornos de conducta desafiante, como los de los tics y como las otras que se les pueden presentar. Entonces, pese a toda esta prevalencia, entendemos y tenemos claro que el problema principal de estos niños radica en que hay un problema en su comportamiento, hay un problema de ellos interno, no es que ellos lo quieran, es interno. Entonces, para explicarles un poquito de esto, vamos a ver lo que pasa en el cerebro. ¿Qué pasa en el cerebro de un niño que tiene el síndrome de TDAH o síndrome de hiperactividad? Resulta que en el cerebro hay unas regiones, ¿cierto? Está la región donde está el área del lenguaje de la boca. Les presento, acaba de subirse aquí. Les cuento que mi hija se subió al computador y paró la transmisión. Ella se llama Muñeca. Cosas que pasan en vivo. Entonces, bueno, sigamos. El cerebro tiene varias partes, ¿sí? Está la parte donde está la atención y la planificación y la autorregulación. Está la parte donde está el tacto, que controla el frío, el calor, la presión, la condición del equilibrio. Está la otra parte que organiza todo lo que son los procedimientos de las imágenes. Está la otra parte que es la ejecución de los movimientos, el equilibrio, la postura. Está la parte del procesamiento del lenguaje, de la atención y de los conocimientos. Y está la parte de las tareas visuales complejas y procesamientos auditivos. El cerebro tiene esas partes. Todo tiene que ver con la parte neuronal. La parte neuronal. Denme un segundito. Voy bajando aquí. Que la gente me está hablando. Un saludito a James, al pastor James. Un saludito a Jaime. A Ana Gabriela me está diciendo que ella también fue asmática. Ok. Entonces, no, cojan a la gatija, por favor. Yo quiero el mío. Bueno, entonces está la corteza
prefrontal, está el cuello calloso, están los ganglios basales y está el cinglo anterior. Todas estas partes, no voy a entrar en la parte médica porque no se trata de volverlos médicos, ninguno que está aquí es médico y no se trata de darle cosas técnicas, sino cosas generales. Toda esta parte del cerebro que acabo de hablar tiene que ver con la malla que hace que se generen conexiones neuronales. Cuando los niños tienen este déficit, los estudios realizan o los estudios indican que se producen problemas en los circuitos reguladores que comunican estas zonas cerebrales. Los circuitos es como si tuviéramos una malla, hagan de cuenta un circuito un circuito de un computador. Y él tiene una malla que es donde pegan todas las cositas para que todas las cositas se comuniquen y el computador pueda tener imagen, usted puede hablar, usted puede escribir, usted puede ver cosas por el computador. Igual es el cerebro, tiene una malla que comunica unas cosas con las otras y esas son las neuronas. Entonces, estas zonas reguladoras cerebrales, allí se generan una cosa que se llama dopamina y noradrenalina. ¿Se acuerdan que cuando hablamos en vivo pasado que les hablé del azúcar? Aquí tiene mucho que ver ese sistema de recompensas, porque aquí en esta malla se generan esas dos hormonas, la dopamina y la noradrenalina, que son neurotransmisores. Entonces ellas son las responsables de transmitir entre todas las células del cerebro los mensajes. Entonces resulta que esa malla en los niños tiene la malla de la atención y la malla de la distracción. Estos niños, cuando, por ejemplo, las personas que están viendo en este video en este momento, en su cerebro la malla de la atención está activada. Cuando un niño con síndrome de hiperactividad empieza a ver algo, la malla de la atención se activa, pero resulta que la malla de la distracción es mucho más grande por estas dos hormonas que segregan, estos neurotransmisores que son la dopamina y la noradrenalina. Entonces la otra malla es mucho más alta que la de la atención, entonces hace que estos niños pierdan el interés por lo que están viendo o por lo que están haciendo, ¿sí? Entonces disminuye la atención, perdón que se me enredó el cosito este. Disminuye la atención, disminuye la capacidad de iniciar o continuar una actividad, disminuye o tienen mucha dificultad para tener trabajos de memoria de corto plazo. La memoria de largo plazo de estos niños es muy buena, pero la memoria inmediata es la que, por la dispersidad, es la que es más corta. Se dificulta la neutralización de los estímulos, tienen dificultad para bloquear las respuestas inadecuadas, ellos no tienen la capacidad de controlarse. Si se enojan y se quieren tirar al suelo, ellos se van a tirar al suelo y van a hacer la pataleta. Aquí hay que ser muy claros como padres. Muy claros como padres. Una cosa es una pataleta de un niño malcriado y hay que entenderlo bien. Una cosa es una pataleta de un niño malcriado y otra cosa es una reacción de un niño con síndrome de hiperactividad. En ambos casos, los padres tenemos que ser sabios y no podemos dejarlos a ellos que entender que si hace la pataleta va a adquirir lo que quiere. En ninguno de los dos casos, ni por malcriado ni porque tenga el síndrome, ¿sí? Porque los niños con síndrome de hiperactividad son niños muy inteligentes, entonces aprenden a manipular por su déficit de atención, por su condición. Entonces ya saben que si gritan, entonces van a tener lo que quieren, que si lloran, van a tener lo que quieren, que si pelean, igual el papá se va a desesperar tanto que lo va a dejar hacer lo que él quiera. Entonces los padres tenemos que tener claro cuál es el comportamiento que tenemos que tener de autoridad, no de maltrato, ojo, de autoridad con amor del comportamiento del niño. Tercero, entendiendo qué es y entendiendo qué hace en el cerebro, yo voy a compartirles un poquito de la experiencia personal. Gabriel, mi hijo menor, tenía 3 años cuando empezó con el síndrome de una manera bien fuerte. O sea, ya del colegio me llamaron y me dijeron: Sandra, tenemos que hacer algo con Gabriel, vamos a pedirte que por favor lo lleves a la neuropsicóloga. El tema con Gabriel está complicado, Gabriel se nos sale del salón, Gabriel se lleva a los niños, Gabriel no atiende, él quiere vivir en el parque, él quiere vivir
jugando, él no hace las tareas, no copia, no, bueno. Entonces yo llamé al colegio, me mandó donde la neuropsicóloga y fuimos donde la neuropsicóloga. La neuropsicóloga le hizo el examen y el examen de Gabriel arrojó que era un niño con síndrome y que además de que era un niño con síndrome tenía las 5 memorias activas. O sea, en español castizo, yo dije, yo esto no sé cómo, este man no vino con manual, así, en otras palabras, este man no vino con manual. Entonces, ¿esto cómo se come? Entonces la neuropsicóloga me dijo, no, no te preocupes, le vamos a dar unas goticas y él se va a ir calmando y no. A ver, como nutrióloga y entendida de muchas cosas, yo no voy a medicar a mi hijo. Nunca, y se los digo, nunca le den a un niño pequeño ansiolíticos. Ustedes a los 18 años van a tener un tonto en la casa, le van a dañar su vida a ese niño. Hay que entender la parte neurológica de lo que está ocurriendo para ayudarles a estos niños. Entonces yo busqué ayuda por otra parte y llamé a una persona que amo con todo mi corazón, y esa persona me refirió a un doctor y yo hablé con el doctor y le mandé los exámenes de Gabriel y él me dijo, mira Sandra, es muy sencillo. Yo empecé a quitarle todos los azúcares porque la azúcar a los niños hiperactivos les aumenta la adrenalina y la dopamina en el cerebro, les activa el sistema de recompensa, entonces lo que hace es maximizar una condición. Entonces, los niños hiperactivos no deben consumir azúcar en ninguna presentación, ni en jugos, ni en Milo, ni en ponimalta, ni en bebidas carbonizadas, ni en bebidas gaseosas, ni en jugos jugos de cajita, jugos sintéticos, nada de eso, ningún azúcar de esas debe consumir un niño con este síndrome, porque va a activar el sistema de recompensa en la cabeza, va a activar más la producción de dopamina en el cerebro y de serotonina, y esto no le va a ayudar a estos niños. Entonces, no el consumo de azúcar. Entonces yo ya había empezado con la alimentación, pero este doctor me dice, Sandra, te voy a explicar. El cerebro de todos, de los niños, de los grandes, de todos, funciona con grasa o con azúcar. Y depende de lo que tú comas. Entonces, si yo como grasa, pero no grasa, chicharrón, chorizo, la vitamina H, no. Chicharrón, chorizo, no. Grasa omega 3, ¿sí? Salmón, pescados azules. Esta mujer quiere estar en la conversación con nosotros. Omegas, pescados azules, todo lo que tiene omega 3, fabuloso para los niños, omega 3. Pero resulta que es que hoy nadie se come la cantidad de omega que el cerebro necesita para funcionar con grasa y no con azúcar. Pero sí nos comemos la cantidad de azúcar y la excedemos, y por eso nuestro cerebro y nuestro cuerpo empieza a funcionar con azúcar. Entonces no quemamos grasa, entonces nos engordamos, y entonces no quemamos grasa, entonces el cerebro funciona con azúcar, y en este caso puntual que estamos hablando, pues genera más dopamina, genera más descontrol en el cerebro. Entonces yo había empezado con la alimentación, pero vuelvo y les repito, los niños no se comen ni las vitaminas que necesitan, ni la cantidad de omega 3 que necesita su cerebro para funcionar. Entonces él me dijo, él necesita dos cosas, necesita una, omega, y dos, necesita un conector celular neuronal. Ese conector celular neuronal es un alimento que genere una nutrición a nivel celular que permita que sus células estén correctamente nutridas para que él tenga lo que el cerebro necesita para tener unas conexiones neuronales correctas. Yo, wow. Entonces, la mamita o el papito que esté interesado en esas dos cosas, en ese omega, que para los niños debe ser un omega triple destilado, que no le vaya a generar problema en el estómago, que tenga la cantidad de verdad de DHA que necesita y de EPA que necesita para funcionar,
por interno me escriben por el Messenger y yo les mando toda la información. Y este conector celular, que es un gliconutriente que genera gliconutrición en los niños a nivel celular, genera conexiones desde la nutrición celular, también por interno. Con mucho gusto yo les mando toda la información a los papitos que estén interesados. Entonces estos niños necesitan dos cosas, básicamente. Una, nutrirse bien con omega 3, para que su cerebro funcione con omega, con nanas, y no funcione con azúcar. Y dos, necesita un gliconutriente que haga que su cerebro pueda tener buenas conexiones neuronales, porque la falta de nutrición, la falta de nutrientes en los alimentos que hoy tienen los niños, hacen que los niños no tengan la alimentación adecuada. Y un niño con este déficit que tiene ese déficit también en alimentación, es muy complicado que le podamos ayudar. Entonces, uno, el omega 3, y dos, el gliconutriente. Para información sobre este omega y sobre este gliconutriente, por favor escríbeme y yo te mando todo por interno. Entonces, yo empecé con Gabriel a darle, cuando salió de vacaciones de tercero de primaria a cuarto de primaria, empecé a darle el omega y el gliconutriente. Le daba un omega al desayuno, le daba un omega al almuerzo y le daba 2 omegas al acostarse. Y el gliconutriente, un gliconutriente en la mañana, con el desayuno, otro con el almuerzo y 2 al acostarse. Cuando Gabriel entró de tercero a cuarto de primaria, perdón, de segundo a tercero de primaria, a la semana me llamaron del colegio y me dijeron, ve, por favor vení. Y yo dije, ya empezó esta situación, ya empezó Gabriel con sus notas y esto. Llegué al colegio y me dice la profesora, contame, ¿qué le diste a Gabriel? ¿En qué metiste a Gabriel? Y yo le dije, ¿de qué lo metí de qué? Es que Gabriel no se sale del salón. Entonces fuimos otra vez donde la neuropsicóloga y le hicieron la evaluación. Y Gabriel pasó de 3 minutos, que era su tiempo máximo, o sea, el tope máximo de Gabriel de atención eran 3 minutos. Nada, el máximo. A 45 minutos. Esto es una bendición, porque Gabriel ya oía directrices. Yo le decía a Gabriel, recoja los zapatos, como que le estuviera hablando la pared. Gabriel, recoge la maleta, nada. O sea, él no escuchaba. Yo empecé a notar que yo le daba una directriz y él ya por lo menos me miraba, giraba la cabeza y me miraba. Empecé a notar que él ya se enfocaba en algo, ya pintaba, ya terminaba una tarea, escuchaba una directriz, y pasó de 3 minutos a 45 minutos en 3 meses. O sea, yo lo noté realmente cuando volvió al colegio. En el periodo de vacaciones yo notaba que él cambió muchas cosas de su comportamiento, pero realmente en el rendimiento académico lo noté cuando volvió al colegio. Entonces, Gabriel es un niño completamente, hasta su manera de interactuar y de comunicarse con sus compañeros, con sus amiguitos, la manera de socializar cambió totalmente, porque los niños no querían jugar con Gabriel, porque se aburrían, porque Gabriel se enojaba, Gabriel gritaba, Gabriel, como era líder, entonces se enojaba, y los niños no querían jugar con Gabriel. Y esto fue otra cosa que empecé a notar, el cambio en todas sus conductas, en todo su manejo. Y es muy impresionante el poder ayudar a nuestros niños, el poder entender cuál es la condición por la que mi hijo está pasando, y sobre todo desde la salud y con cosas que no sean medicamentos, que no sean químicos, que no sean cosas que le van a traer una consecuencia más adelante, porque los ansiolíticos, los fármacos y los medicamentos psiquiátricos tienen unas consecuencias, tienen una generación en el cerebro, tienen unas consecuencias y no son buenas las consecuencias. Entonces un niño que es súper inteligente, que va a tener una vida normal, que va a poder ser un súper niño y un súper adulto, con ansiolíticos, con medicamentos psiquiátricos y con todas estas situaciones, te lo vas a tirar. Entonces, entendamos desde el funcionamiento del cerebro todo lo que quiere decir un niño con síndrome de hiperactividad. Hay una razón, claro, en el cerebro, pero también hay una solución desde la nutrición y desde la gliconutrición. Desde la nutrición con el omega 3, porque el cuerpo no produce omega 3, pero es súper importante para muchas funciones vitales del cuerpo, entonces tenemos que dárselo. Y lo que comemos, la dieta que comemos,
diariamente no tiene el omega 3 que los niños y los adultos necesitan para poder funcionar óptimamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es a este niño suplirle esa necesidad de omega 3. Y lo segundo que hay que hacer es que a este niño hay que suplirle una gliconutrición o una nutrición celular para que las células de su cerebro estén correctamente nutridas y estas células puedan tener una correcta, un óptimo manejo en el cerebro, se puedan desarrollar correctamente, se puedan comunicar correctamente y este desbalance se desaparezca. Entonces, para eso yo les voy a dar el último punto, que son unos tips que vamos a tener para la alimentación de estos niños. Para cualquier niño, según una dieta equilibrada, eso es lo más importante. Una dieta equilibrada es sinónimo de que los niños, yo no voy a decir que un niño hiperactivo nunca se coma un dulce, no, jamás. O sea, niño es niño, ¿sí? Y un niño hiperactivo se va a poder comer, lo invitaron a la fiesta y se va a poder comer la tortica. Ahora, si le vas a dar la tortica, no le vas a dar el helado y la Coca-Cola, no. Como padre responsable, escoge qué le vas a dar. Ah, bueno, yo quiero darle el heladito y le doy agüita. O yo quiero darle la tortica y le doy agüita. No le voy a dar la tortica con Coca-Cola y helado. Por Dios, ese niño a las 8 de la noche es el demonio de Tasmania, no lo va a acostar nadie, ¿sí? Entonces, como padres tenemos que ser muy sabios cuando identificamos que nuestro niño tiene esta condición. Entonces, primero, enriquecer la dieta de este niño o de esta niña con ácidos grasos como el omega 3. Indispensable que este niño tome omega 3. Un omega 3 triple destilado, un omega 3 que sea correcto, no el omega 3 de 20,000 pesos de la farmacia de la esquina, porque eso no tiene la cantidad de DHA que debe tener, no tiene la cantidad de EPAs que debe tener, y lo que tiene es un sabor a pescado, y el niño va a quedar oliendo pescado, el niño le va a coger fastidio, le va a coger asco, y no se lo va a querer tomar. Entonces, ese no. Si quieres información de uno correcto, escribe por interno, te lo paso. Pero en el mercado hay muchos buenos. Es vital que este niño, vuelvo y repito, vital que este niño tome omega 3. Lo otro es, de la alimentación, ¿qué le puedo dar yo de la alimentación aparte del suplemento de omega 3? Bueno, pues los pescados azules, como las sardinas, el salmón, el atún, que son los pescados azules, que son fuente de omega 3 natural, biodisponible, al igual que el omega que yo te puedo poner por interno. Nueces, calabaza y aceitunas. Por Dios, ¿cuántos niños comen aceitunas? ¿Cuántos niños comen calabaza? ¿Cuántos niños comen nueces? ¿Cuántas veces a la semana le damos pescados azules a los niños? Pensemos un poquito como papás, si nosotros estamos supliendo esa necesidad básica de omega 3 que el niño necesita para que el cerebro funcione. Hagamos esa evaluación. Y si está ok, le ponemos chulo. Si no está ok, escríbeme por internet. 2. Introducir en unos alimentos a la dieta diaria del niño, unos alimentos ricos en triptófanos, que es un aminoácido precursor de la serotonina. La serotonina es la que relaja en el cuerpo, la que nos ayuda a dormir, a manejar el estrés, a estar la serotonina. Entonces, alimentos como ¿cuáles? Esos alimentos son los higos, los mariscos, los cereales, el pollo, la leche, las nueces, las semillas de ajonjolí. Entonces darle un poquito de leche caliente, una tacita de leche caliente con una cucharadita de miel de abeja, tipo 5:30 de la tarde, el niño tipo 6:30, 7 de la noche ya va, y un bañito antes de acostarse, el niño se va a querer acostar porque el cerebro ha recibido este alimento y empieza a generar serotonina, ¿sí? Entonces, los alimentos ricos en triptófano son alimentos que nos ayudan a relajar los niños antes del sueño. Luego, alimentos ricos en zinc y en vitamina B6. Estos alimentos son muy necesarios no solamente para los niños que tienen síndrome de hiperactividad, sino para la dieta equilibrada de los niños. Entonces, estos alimentos son el higo, los mariscos, los cereales, las carnes rojas, el pollito. Entonces, los niños deben de tener dietas balanceadas por su crecimiento, pero los niños con estos síndromes deben de tener dietas especiales. Si quieres información sobre una dieta especial, porfa, escríbeme por interno y con mucho gusto yo te la hago llegar. Si tienes inquietudes, escríbeme por interno
o contáctame y yo por Messenger te puedo mandar toda la información que requieras. Bueno, no comer nunca alimentos estimulantes. Estos alimentos estimulantes para estos niños son totalmente malos para llevar un correcto tratamiento con ellos, para lograr tener un positivo tratamiento con ellos. Entonces, alimentos como bebidas con cafeína, con chocolate, con teína, son alimentos que no se pueden dar a estos niños. No se le pueden dar. Tampoco bebidas azucaradas como gaseosas, néctares o maltas. Son niños que deben practicar ejercicio porque su combustión energética es muy rápida. Entonces son niños que no pueden no los puedes tener quietos. Entonces, como no los puedes tener quietos, son niños que tienes que programarles actividades, papá. Tienes que programarles actividades. Actividades como fútbol, como natación, como básquetbol, actividades físicas que requieran de un gasto calórico energético importante. No la pintura, la clase de piano, de guitarra, no. Estos niños no, mientras arrancan con el omega y mientras arrancan con el conector celular, ellos no van a estar en una clase tranquila de pintura, ni en una clase de piano, ni en una clase de violín, no, porque su hiperactividad no se los va a permitir. Necesitan actividades fuertes de gasto calórico energético donde ellos puedan gastar toda esa energía que el cerebro está produciendo. Entonces son actividades de fútbol, natación, voleibol, tenis, todo lo que signifique esfuerzo físico. ¿Listo? Lo otro, debes tener en cuenta que debes mantener este niño hidratado, bien hidratado. Niños que deben beber agua, porque el cerebro es un órgano que se deshidrata con mucha facilidad. Entonces son niños que deben tomar agua. ¿Listo? Y vuelvo y les hablo del conector celular. La alimentación que hoy los niños tienen no genera la nutrición celular que los niños necesitan, y mucho menos los niños con síndrome de hiperactividad. ¿Por qué? Porque los alimentos de hoy no tienen los nutrientes que tenían los alimentos de hace 50 años. Acuérdense que hablamos de la era industrial y de la era agrícola. Los alimentos de la era agrícola, donde estaban nuestros tatarabuelos y nuestros abuelos, tuvieron alimentos con nutrientes. Pero nosotros y nuestros padres, que son de la era industrial, vinieron los de las industrias, industrializaron la alimentación y a todos. ¿Por qué? Porque es un negocio. Entonces, en la dieta de hoy los niños no tienen ese valor nutricional. Por eso es indispensable que desde la gliconutrición, que es nutrición biodisponible para el cuerpo, no es químico, no es fármaco, sino comida, alimentos reales, pero en gliconutrición hay un conector celular que me escribes por interno, yo te doy el nombre y te digo cómo lo consigues, hace que este niño tenga una correcta nutrición en sus neuronas, en las células de su cerebro, y empiece a generar conexiones correctas en las células de su cerebro y funcionamiento correcto, porque está funcionando con omega y no está funcionando con azúcar, y simplemente al cabo de 8 días, 15 días tienes un niño otro. Y me vas a escribir y me vas a llamar y me vas a decir, ok, Sandra, tenías toda la razón, amo profundamente el cambio que mi hijo está teniendo. Porque cuando ellos pasan esta situación, la vida les cambia, su socialidad con las demás personas y con su entorno les cambia. Su escolaridad cambia, van a poder leer, van a poder concentrarse, van a poder hacer muchas cosas que por su condición no pueden hacer. Entonces, como padres, viendo a nuestros hijos satisfechos, nos vamos a sentir totalmente tranquilos y vamos a poder saber que llevamos a buen término, un problema que pues nos estaba afectando a todos. Entonces, espero que este en vivo les haya servido para comprender un poquito lo que es un niño con este síndrome. Vuelvo y le repito, las personas que quieran la información completa me pueden escribir por interno y yo se las mando por Messenger sin ningún problema, gratuitamente. Los que quieran información sobre los omegas y el conector celular, también gratuitamente por Messenger les mando toda la información. Y nos vemos el martes con uno
en vivo nuevo con una información súper chévere que es las dietas, los mitos y las verdades. Vamos a aprender de qué es una dieta, qué tan cierto hay en una dieta y qué tanto es mentira. Entonces, un abrazo muy grande, gracias por acompañarme, por estar conmigo en este en vivo, por aprender juntos y nos vemos el martes, nuevamente en nuestro siguiente en vivo con Aprendamos de las Dietas. Un abrazo, un beso grandote, un saludo a Jaime, un saludo a Ana Gabriela, un saludo al Pastor James, un saludito a Elena México, los quiero mucho y un abrazo. Qué bonito.